a profundizar un poquito más en lo que es la imagen y la preimagen de un vector. Bueno, la imagen de un vector creo que quedó claro porque la clase pasada pusimos un montón de ejemplos, ¿no? La imagen de un vector es justamente el resultado de meter un vector del dominio en la función y ese resultado se llama imagen del vectorcito o transformado del vector, ¿sí? Entonces, si a mí me dan una transformación lineal, por ejemplo, esta, que toma vectores del espacio vectorial R2 por 2, que serían las matrices cuadradas de orden 2, y las transforma en vectores de R3. ¿De qué manera se produce esta transformación? Entra una matriz cualquiera de R2 por 2 y la transformación al vector de R3 es, la primera componente de R3 es la posición 1, 1 de la matriz, la segunda fija, 0, y la tercera componente es la posición 2, 2 de la matriz. Es decir, esta transformación construye vectores de R3 tomando los elementos de la diagonal principal y poniendo un 0 en el medio. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la imagen del vector A? Siendo A la matriz 1, 2, 3, 4, según esta transformación. 1, 0, 4. Perfecto. Así es simple, ¿no? Toma el 1 y el 4 que están en la diagonal, arma un vector de R3, 0 es fija, va al medio. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen del vector B? De la matriz 0, 2, 3, 0. 0, 0, 0. Perfecto. Escúchame. ¿Esto quiere decir que la transformación no es lineal? No, No, no quiere decir eso. Porque para que la transformación sea lineal, si yo pongo la matriz nula, ¿qué me tiene que devolver? El cero. vector nulo. Y si pongo la matriz nula, ¿sale el vector nulo? Sí, 0, 0, 0, 0. ¿Sale el vector nulo? sí, Bien, entonces la transformación es lineal. Pero parece que hay otros elementos que entran en la transformación y van a parar al vector nulo también, ¿no? Por ejemplo, esta matriz no es la matriz nula, pero tiene como imagen al vector nulo. Y la matriz C también, ¿no? Fíjate que en la diagonal hay ceros y como el del medio es cero, la imagen de la matriz C o del vector C es también el vector nulo. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar, pero lo vamos a profundizar la clase que viene. Esto de que haya vectores en el dominio de la transformación que tengan como imagen al vector nulo va a hacer que prestemos atención a ese conjunto de vectores. Es decir, nos va a interesar buscar el conjunto de las preimágenes del vector nulo para definir en el dominio un nuevo subespacio vectorial que es uno de los dos subespacios vectoriales más importantes que vamos a estudiarles en las transformaciones lineales. No voy a decir nada más por el momento. Pero bueno, en este ejemplo me dieron esta transformación. Para encontrar la imagen de cualquier vector, simplemente pongo el vector en la fórmula y veo que sale. ¿Sí? Ahora, para la preimagen de un vector, yo tengo que pararme en el conjunto codominio ahora, ¿no? En el conjunto de llegada. Tomar un vector de W y preguntarme si es que existen vectores del dominio para los cuales SW sea su imagen. ¿Sí? Fijémonos en el ejemplo anterior. Si yo me paro en 1, 0, 4, 1, 0, 4 es un vector de R3 y 1, 0, 4 es la imagen de la matriz 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se dice que una preimagen del vector 1, 0, 4 es la matriz 1, 2, 3, 4. La pregunta es, ¿será la única preimagen que tiene el vector 1, 0, 4? Vamos a este no. caso que es más evidente. El vector nulo de R3 del dominio, ¿tiene como preimagen solo el vector nulo? Y no, acá por ejemplo encontramos dos más, ¿no? La matriz 0, 2, 3, 0 es la preimagen del vector nulo, pero también la matriz 0, menos 1, 8, 0 es la preimagen del vector nulo. Es decir, que cuando uno busca la preimagen de un vector del codominio, en realidad está buscando un conjunto de vectores. Si es que existe, ¿no? Porque podría pasar que no haya imagen de ese vector.
Les voy a poner un ejemplo que hemos trabajado en matemática básica para que quede un poco más claro. Supónganse que definimos una función que vaya de los reales en los reales y la función es una conocida, que la trabajamos un montón, que es la cuadrática x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo tomo el número real 1, la imagen del número real 1 es el número real 1. Acá viven todos los reales, ¿no? El -2, el 3, el 0, el 2, el 4, el 1/4, el -5. Acá también, ¿no? 0, -2, 8, -3, 9, 4. ¿Sí? -5, -1/2. Viven todos los reales. Entonces, fíjense, pregunta, ¿hay algún otro vector en el dominio que tenga como imagen al 1? Menos No de lo uno. que yo escribí acá. Claro, -1 al cuadrado también me da 1. ¿Sí? Fíjate que hay dos elementos del dominio que tienen como imagen al 1. Ahora, cuando yo pregunte acerca de las preimágenes del 1, y bueno, va a ser un conjunto formado por dos elementos. ¿Está bien? Cuando yo pregunte cuál es la preimagen del 0, y bueno, hay un solo número real que elevado al cuadrado da 0. Va a ser solo el 0. Ahora, cuando yo pregunte cuál es la preimagen de el -3. No tiene. Claro, no hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé -3. Entonces, -3 no pertenece a la imagen de la transformación, porque no hay ningún vector o ningún elemento del dominio que cuando lo meto en la función me dé como resultado -3. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora en lugar de meter numeritos, vamos a meter vectores de un cierto espacio vectorial y bueno, y la fórmula va a venir definida como se le dé la gana. Pero ¿qué puede pasar entonces? Puede pasar que el conjunto preimagen tenga un elemento, que el conjunto preimagen no tenga ningún elemento, o puede pasar que el conjunto preimagen tenga más de un elemento. ¿Sí? Miremos este ejemplito. Esta es una transformación que agarra vectores de R2, o sea, entran vectores de dos componentes y se transforman en vectores de R3. ¿Cómo se transforman? Según esta fórmula. El vector de R3 se construye así. La primera componente del vector es la suma de los dos que entraron, de la suma del par, de los elementos del par. La segunda componente fija, 0. Y la tercera componente es la segunda menos la primera del elemento que entró. Esa es la fórmula que define o la ecuación que define a esta transformación lineal. ¿Sí? ¿Me dicen cuál es la preimagen del vector 1, 0, 1? ¿Qué tengo que pensar para saber quién es la preimagen del 101? X Eh, más y tiene que ser dos. igual a uno y y menos x tiene que ser igual a uno. Claro, porque yo lo que me tengo que preguntar es si existe algún vector del dominio, ¿sí? ¿Existe algún xy, xy, tal que cuando yo a ese xy lo meto acá adentro, me dé como resultado 101? Esa es la pregunta que yo me tengo que responder. ¿Existe algún X sí, porque el dominio es R2, ¿no? ¿Existe algún vector del dominio que cuando yo lo meto en la función me da como resultado 101? Y esto me lleva a plantear lo siguiente, ¿no? La transformación lineal está determinada por estas condiciones, ¿no? O sea que decir esto es lo mismo que decir que X más Y sea igual a 1, la primera componente igual a la primera componente, la segunda componente es 0 igual a 0 y la tercera componente es y menos x igual a 1. O sea que hallar el conjunto preimagen de un vector nos lleva nuevamente a resolver un sistema de ecuaciones lineales, que en este caso es un sistema de cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas. Tres ecuaciones y dos incógnitas. Tres Claro, ecuaciones y pero tres incógnitas. vamos de vuelta. ¿Cuántas? ¿Tres ecuaciones y tres incógnitas? Si yo estoy buscando si existen valores del dominio.
El dominio son pares, ¿no? Así que tendré que descubrir cuál es el X y cuál es el Y. Tengo dos incógnitas. ¿Está bien? Ahora, la ecuación del medio la puedo suprimir, ¿no? Porque es obvia. Entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sabemos un montón acerca de los sistemas, ¿no? Es un sistema cuadrado, lo podemos acomodar y resolver por determinante, lo podemos resolver escalonando como nos enseñó Gauss, lo podemos resolver como es de 2 por 2 por sustitución o igualación como nos enseñaron en matemática básica. Bueno, la pregunta es, ¿existe algún vector que verifique que cuando yo lo meto en la transformación me devuelva el 101? Sí, ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Quién es? no, no lo encontré. Ah, bueno, encuéntrenlo si es que existe y díganme cuál es. Y si no existe, díganme por qué no existe. ¿Cómo sé si existe? ¿De qué depende que exista? O el De que el sistema sistema, tenga solución. Claro, existe si el sistema es compatible, ¿no? Si el sistema es incompatible, digo, no, no existe ninguno, entonces el conjunto preimagen es vacío. ¿Está bien? ¿Alguien se anima a decirme cuál es la matriz de los coeficientes de este sistema? De este, ¿eh? De este 2 por 2 que quedó acá. 1, 1, 1. Ojo, ¿eh? 1, 1. Menos No, no. uno, uno. 1, 1. Menos uno, uno, porque están desordenadas la segunda ecuación. Che, ¿y el determinante de esta matriz cuánto da? Da cero. ¿Da cero? No, da Dos. uno da dos. o dos. ¿Y qué significa que el No. determinante de la matriz de los coeficientes del sistema sea distinto de cero? Tiene única solución. Solución única. O sea que hay un solo vector del dominio, hay un solo vector xy, que cuando lo meto acá adentro me da el 1, 0, 1. Bueno, para saber quién es tengo que resolver el sistema. ¿Sí? Bueno, por suerte yo ya lo traje resuelto, pues si espero que lo resuelvan ustedes, se nos va a ir la clase. Resolví el sistema y me dio 0,1. Es fácil de chequear, ¿no? Si yo pongo, vamos a chequearlo por las dudas, que lo haya resuelto mal. Si yo digo que la preimagen es el vector 0,1, la x vale 0, la y vale 1, ¿no? O sea que cuando entra el 0,1 tiene que salir el 1,01. Voy acá, tengo que hacer 0 más 1. Me da 1. Esta es fija, 0. Vengo acá y tengo que hacer 1 menos 0. 1 menos 0 da 1. Sí. Entonces el conjunto preimagen de esta transformación, el conjunto preimagen del vector 1, 0, 1, está formado únicamente por el vector 0, 1. Únicamente por el vector 0, 1. ¿Sí? También para pensarla, lo que podrían haber hecho era en la primer componente del vector, si lo escribían como i más x, se dan cuenta que es un i sumado o restado un x, tiene que dar el mismo resultado, porque en la primera y tercera componente tienen el mismo número, ¿no? Y la única opción que queda para sumar y restar un número y nos da el mismo resultado es que ese número sea cero. Entonces ahí ya sale cuánto vale la x. No sé si se entendió Sí, la yo resolví el respuesta. sistema, ¿viste? Fui a lo Claro, sí. seguro. Fui a lo No, no, seguro yo cuando porque lo no sé. preguntaste mentalmente, más allá de Sí, leer. sí, sí, uno puede anticipar y hacer esos spoilers. Bueno, escucha, basta de vagoneteadas, ¿eh? Vamos a ver si existe la preimagen de B y de R. Hagamos esto. De mínima, ¿quién tiene que ser preimagen de R? De mínima, si la transformación es lineal. De mínima, ¿quién tiene que ser? El vector nulo. El vector nulo, o sea que de mínima R tiene como preimagen al 0, 0. La tiene que tener porque si no la transformación no es lineal. Bueno, díganme qué pasa con la preimagen de B y qué pasa con la preimagen de R. La preimagen de B no es compatible porque el segundo vector de la transformación es cero y el Ajá. segundo vector de
que el segundo punto del vector B es 1. Perfecto. Bien, Listo. Santi. ¿Sí? Listo. ¿Cómo me hubiera dado cuenta o de qué manera hubiera quedado en evidencia eso? Yo tengo que preguntarme si existen x y que transformados me den, ahora en este caso, -1, 1, 2. Es decir, esto tiene que valer -1, esto tiene que valer 1 y esto tiene que valer 2. Entonces, cuando planteo el sistema de ecuaciones, me va a quedar x más y igual a -1. Bueno, lo escribo acá. Cuando yo planteo el sistema de ecuaciones, me va a quedar la primera componente, x más y, igual a -1. La segunda componente, acá es 0 y acá tiene que ser 1, así que ya me queda 0 igual a 1, falso. Y bueno, y la tercera componente quedará igual a 2 acá. Esta me queda un -1 y 1, ¿no? Ya la segunda me da falsa, sistema incompatible, no existe preimagen del vector B. No existe preimagen del vector B. Pero yo dije que la preimagen de un vector es un conjunto, ¿sí? Entonces la preimagen de B, ¿quién es? El conjunto vacío. No tiene preimagen el vector B. ¿Qué significa eso? Que este no forma parte de la imagen. ¿Estamos de acuerdo? Che, escúchame, ¿y esta? ¿Qué conjunto es? El vector nulo. Sí. ¿Alguien me puede decir cómo lo calcularon sin resolver el sistema? Acá pondríamos un 0 y acá pondríamos un 0, ¿no? ¿Y este sistema tiene la misma matriz de coeficientes que el anterior? ¿Y le habíamos calculado el determinante? Y habíamos dicho que para este había solución única porque el determinante daba 2. Y si la matriz de coeficientes no cambió y el determinante sigue siendo 2, ¿por qué este no va a tener solución única? ¿Sí? Me da un poquito de miedo el silencio. No sé si estoy diciendo pavadas, si me van siguiendo el Pues razonamiento. para cualquier No, vector entonces va a tener solución única. Para cualquier vector que haga que no se produzca un absurdo acá, ¿no? Claro, Para cualquier vector que tenga un cero en la componente del medio. Porque cuando el vector no tenga un cero en la componente del medio, va a aparecer el absurdo en el sistema, ¿no? claro. Bien, sí, esa es la conclusión. Bien, entonces yo puedo ir del dominio al codominio buscando la imagen de cada elemento del dominio o me puedo parar en el codominio, agarrar un vector y preguntar si ese vector tiene alguna preimagen. ¿Sí? Son conceptos para repasar, nada más, vinculados a cosas que ya conocemos. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo para la clase de hoy? Para la clase de hoy vamos a tratar de buscar escribir a una transformación lineal a través del producto de matrices, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración. Nosotros estamos trabajando con transformaciones lineales, como por ejemplo esta, donde el espacio vectorial dominio es R2 y el espacio vectorial imagen es R3, ¿sí? Una forma general de escribir el vector del dominio es XY, como vector de dos componentes, ¿sí? Pero para que esta representación matricial exista y yo pueda multiplicar matrices, es necesario que al vector de R2 lo pueda pensar, o lo voy a pensar como una matriz fila o una matriz columna. ¿Se acuerdan que la matriz fila era una matriz que tenía una sola fila? Y la matriz columna
Era una matriz que tenía una sola columna. Entonces, pensar el vector de R2 como una matriz fila de una fila y dos columnas, o pensar al vector de R2 como una matriz columna, es decir, que tenga dos filas y una sola columna, para nuestro caso va a ser equivalente, va a ser sinónimo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que en la clase pasada nosotros estuvimos trabajando con el rango de una matriz y dijimos que la matriz podía generar un espacio vectorial de las filas, que eran vectores de Rm, o de las columnas, que eran vectores de Rn? Lo que pasa es que estaban metidos como filas y como columnas de una matriz. Entonces, a esta altura nos podemos tomar el permiso de pensar un vector de R2 o un vector de R3, ¿sí? Lo puedo pensar como una fila, como una matriz fila, o lo puedo pensar como una matriz columna. ¿Sí? Es decir, una fila o una columna de la matriz podemos vincularla con un vector, en este caso de R3 o de R2, depende con lo que estemos trabajando. Entonces, vamos a poder escribir una multiplicación de matrices que me dé como resultado el resultado de la transformación. De hecho, fíjense, esta transformación es un vector de R3 y lo escribí en una matriz que tiene tres filas y una columna. Es decir, escribí el vector como matriz columna. ¿Para qué? Para que todo el producto de matrices tenga sentido. Para que todo el producto de matrices tenga sentido. Bueno, nuestro objetivo es, en esta primera instancia, juguemos a adivinar. Adivina, adivinador, yo podré construirme una matriz A que multiplicada por la matriz XY me dé como resultado X más 2Y, X menos Y. En primer lugar, ¿se acuerdan que para multiplicar matrices había que tener algunos requisitos, no? ¿Esta matriz de qué tamaño es? Es matriz columna. Una sola columna, ¿cuántas filas tiene? Tres. Tres. Este es el resultado. Ahora, yo tengo que ver si existe una matriz A que multiplicada por el vector XY o por la matriz columna, que es de 2 por 1, me dé como resultado una de 3 por 1. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿De qué tamaño tiene que ser A? ¿En qué tiene que terminar A para que se pueda multiplicar por XY? Tiene que terminar en Dos. 1. Tiene que Mm, terminar en 2 porque acuérdense que el requisito era el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de filas de la segunda. Ojo con eso, ¿eh? Si no coinciden estos dos numeritos no puedo hacer el producto. Y lo que sobra era el resultado, ¿no? Así que acá adelante, ¿qué tendré que poner? Adelante del 2. Un ¿De qué 3. tamaño? De 3 por 2. Tiene que ser de 3 por 2 porque necesito que tenga dos columnas para que se pueda multiplicar con el vector XY o con la matriz columna XY. Y necesito que tenga tres filas porque el resultado es una matriz de 3 por 1. O sea que voy a tener que inventar una matriz A que tenga tres filas y dos columnas. Ahora tendré que ver qué voy a poner en esas tres filas y dos columnas para que cuando la quiera multiplicar por XY me salga este resultado. ¿Qué tendré que poner acá? Para que cuando la multiplique por XY me salga este resultado. En la primera fila, ¿qué voy a tener que poner? ¿Se acuerdan cómo se multiplicaban las matrices, no? Fila por columna y me da un elemento. Sí. 1, 2. Si pongo 1, 2, cuando hago 1, 2 por XY, ¿cómo se multiplica esto? 1 por X Más 2 más por Y. 2 por Y, que es esta. Bien, en la segunda,
1 menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. Cuando yo multiplico esto por esto, me queda 1 por X menos 1 por Y, que es esta, ¿no? Y en la última, 0, 1. 0, 1. 0, 1. Cuando yo hago esto por esto, me queda 0 por X más 1 por Y, que es esta de acá. Bueno, a ojímetro, adivina, adivinador, logramos encontrar una matriz A, que en este caso es la matriz 1, 2, 1 menos 1, 0, 1. Si yo hago este producto de matrices, obtengo este resultado. Y este resultado es el resultado de la transformación, es la fórmula que define la transformación. ¿Sí? ¿Se animan a hacer algo parecido, pero con este ejemplo? Mismo razonamiento. Tratar de encontrar una matriz. Ahora fíjate que el dominio son R3, ¿no? Así que lo voy a pensar como matriz columna, X y Z. Y quiero que me dé como resultado un vector de R2, ¿no? Que lo voy a pensar como columna. X más 2Z es la primera fila y menos Y es la segunda fila. Bueno, adivinemos el tamaño de la matriz A para que cuando yo haga todas estas cuentas me salga esa fórmula de la transformación. Los dejo que lo piensen un segundo. Yo no veo nada del otro lado de la pantalla, pero supongo que estarán como en la clase, ¿no? Con el cuaderno abierto, con la teoría cerca, con la Sí, porque yo calculadora, el estoy. lápiz, la goma, Sí, ¿no? estoy Sí. copiando todo, Sí, profe. sí, yo estoy Bien, acá. bien. No hablo mucho porque puede pasar. Por ejemplo, bueno, chicos, ¿saben cuál es la respuesta? La respuesta es 1, 2, 2. Correcto, chicos, es 2. Y como, uy, como que No, me no pasa confundo. nada. Yo Sí, pregunto, perdón, desde mi ignorancia, porque como estoy maximizando, yo veo cuadraditos nada más, porque ni siquiera claro. les las caritas, no sé si están tomando notas, si tienen el cuaderno, si tienen la calculadora, si tienen como para anotar y responder, porque capaz que me quedo esperando así y están todos mirando la pantalla sin hacer nada, entonces para no perder el tiempo. Pero bueno, No, no, veo estamos que están, copiando. están. Bueno, adivina, adivinador, busquemos si existe una matriz, de qué tamaño tiene que ser para que todas las cosas se verifiquen. Esta es una matriz columna, es de 3 por 1, ¿no? Tiene 3 filas y una sola columna. Y esta tiene 2 filas y una columna. Entonces acá medio como que ya me da la pauta de los tamaños que se tienen que ir cumpliendo para que las cuentas funcionen y para que la igualdad resulte. Tiene que ser de 2 por 3. Tiene que ser de 2 por 3. ¿Por qué de 2 por 3? Tiene que terminar en 3 para que se cumpla la condición del producto de matrices, ¿no? El número de columnas de la primera, el número de filas de la segunda tienen que coincidir. Y tiene que arrancar con 2 porque tiene que cumplir con el primer elemento del resultado. Así que esta matriz A que voy a inventar tiene que ser de 2 por 3. Ya sabemos que tiene que ser de 2 por 3. Bueno, ahora, ¿qué voy a poner adentro de esa matriz de 2 por 3 para que salga lo que tiene que salir? 1, 0, 2 y 0 menos 1, 0. Perfecto, mira, a mí me dio lo mismo. Quiere decir que pensamos más o menos igual. Y es fácil de chequear, ¿no? Cuando yo hago las cuentitas, tengo que chequear que esta fila por esta columna, que es la única que hay, me dé como resultado el primer elemento, porque es fila 1 con la única columna que hay. 1 por X más 0 por Y más 2 por Z, es X más 2Z, la primera componente. Y la segunda fila, con la única columna que hay, me tiene que dar la segunda fila del resultado. 0 por X menos 1 por Y más 0 por Z da menos Y. ¿Sí? No le podemos errar a la matriz porque se puede chequear y se puede chequear fácilmente. ¿Sí? El problema está en que el adivina adivinador no tiene ningún sustento teórico. Entonces, yo no puedo andar pensando en cada vez que me pidan la representación matricial de una transformación lineal, a ver qué matriz invento para que cuando yo invente esa matriz haga las cuentas, los resultados den bien. Y alguien me podrá dar garantías de que la que inventé no sea la única. Entonces, vamos a recurrir a un poquito más de teoría, a profundizar un poquito más de teoría y de paso les voy a contar
que la teoría que sustenta la construcción de la matriz de la transformación es una teoría muy, muy amplia, que por cuestiones de tiempo y de cuidar la salud mental de ustedes, nosotros hemos decidido abordarla de la manera más simple posible. Es decir, hemos decidido trabajar con transformaciones lineales cuya matriz de la transformación va a ser la matriz más simple que podamos construir. Yo lo único que les digo es que hay una matriz que podemos construir para las transformaciones lineales, eh, por cada, por cada invento que se nos ocurra, podemos definir una matriz distinta y todos podemos hablar de la misma transformación lineal basándonos en matrices distintas, ¿sí? Esto depende, y ahora les voy a contar, de lo que dice acá. Para poder construir la matriz de la transformación, una transformación que va de Rn a Rm, lo primero que yo tengo que hacer es pararme en el dominio y fijar una base de ese dominio, ¿sí? Fijar una base de ese dominio. Nosotros estuvimos estudiando que los espacios vectoriales no tienen una única base, tienen tantas bases como se nos dé la gana, ¿no? Pero lo que tienen en común todas es que tienen la misma cantidad de vectores. Entonces, a lo que yo voy es, si cada uno de nosotros elige una base del dominio distinta, vamos a obtener una matriz de la transformación distinta. ¿Por qué? Porque elegir una base en el espacio vectorial dominio es elegir un sistema de referencia. Y para cada sistema de referencia que yo vaya a definir, voy a poder fabricar una matriz basada en ese sistema de referencia. Entonces, por una cuestión de que hay conceptos que no vamos a abordar porque no nos dan los tiempos, y por una cuestión donde este contenido nos interesa que aprendan lo conceptual y no tanto lo finito, que lo más lindo que tiene es lo finito porque lo podemos usar en un montón de casos, vamos a elegir por convención, o sea, nos conviene elegir siempre trabajar con la base estándar del dominio y de la imagen también, ¿no? Pero la base estándar del dominio la vamos a trabajar siempre porque la base estándar es la base más simple que podemos fabricar para un espacio vectorial, ¿sí? La base estándar siempre es la más simple. Fíjate, si mi dominio es el espacio vectorial R2, la base estándar de R2 es 1, 0, 0, 1. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, nosotros sabemos que cualquier base de un espacio vectorial genera vectores a través de combinaciones lineales de manera única, ¿no? Si es base, la combinación lineal que me devuelve un vector cualquiera es única. Entonces, si yo me quiero fabricar el vector 2, 3, esto es fácil, es 2 veces el primer vector de la base más 3 veces el segundo vector de la base. La combinación lineal es evidente, no hay que pensar demasiado, ¿sí? Ahora, si yo te doy como base 1, 1 y menos 5, 3, que esto es una base de R2. ¿Por qué tengo garantías que esto es una base de R2? Porque tiene dos vectores y no son múltiplos. Si no son múltiplos, son linealmente independientes. Dos vectores linealmente independientes en R2 generan R2. Decime cuáles son los coeficientes de la combinación lineal entre 1, 1 y menos 5, 3 que te devuelvan el 2, 3. ¿Ves que acá se me complica un poco más para decir quiénes son los coeficientes? Bien, esos coeficientes reciben el nombre de coordenadas. Y esas coordenadas son las que nos van a ayudar a construir la matriz. Entonces, si la base es la base estándar, las coordenadas de los vectores van a coincidir con el vector. Si la base no es la base estándar, las coordenadas no van a coincidir con el vector. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio para que todo coincida y todos podamos dar la misma matriz y todos nos estemos refiriendo a la misma transformación, ¿sí? Entonces, por una cuestión de manipulación sencilla de los vectores, siempre vamos a trabajar con la base estándar. Entonces, cuando uno trabaja con la base estándar, va a construir una matriz estándar de la transformación.
¿sí? Se suele llamar matriz estándar o matriz canónica asociada a la transformación lineal. Ahora, lo primero que tengo que hacer, la receta para construir esta matriz es fijar las bases estándar del dominio y del codominio. En realidad, por ahora del dominio, ¿sí? Y mira lo que dice, y esta frase es sumamente importante porque es la que me da la pauta em, de cómo construir esta matriz. Esta matriz se construye por columnas, transformando los vectores de la base estándar del dominio. Es decir, necesito conocer la imagen o los transformados de los vectores de la base del dominio. Y acuérdense que la base que vamos a definir en el dominio va a ser la estándar, ¿sí? Entonces, yo necesito definir la base estándar del dominio de la transformación. Después lo que voy a hacer es, voy a calcular los transformados de esas bases, ¿sí? Fíjate que dice expresando los transformados en sus coordenadas. Las coordenadas se le llaman los coeficientes de la combinación lineal, que cuando la base es la base estándar, las coordenadas y el vector coinciden, así que acá la palabra coordenada podríamos omitirla, ¿sí? Y se construyen de la siguiente manera. Esta matriz A va a tener como primer columna a la imagen o al transformado del primer vector de la base del dominio. Como segunda columna va a tener a la imagen o al transformado del segundo vector de la base. Y así sucesivamente. Es decir, que la imagen de cada uno de los vectores de la base van a parar a las columnas de la matriz A. ¿Sí? Entonces, si la base estándar de Rn son los vectores 1, 0, 0, 0, plim, hasta n, ¿no? 0, 1, plim, 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 hasta n. Y el último es 0, 0, 0, 1 con n componentes. Cuando yo busque la imagen del primer vector, tengo la primera columna de A. Cuando encuentre la imagen del segundo vector de la base, tengo la segunda columna de A. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, vamos con este ejemplo. Me dan esta transformación que va de R3 a R2. Vamos con la receta, con el paso a paso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Fijar la base del dominio. La estándar, ¿eh? ¿Quién es el dominio en esta transformación? ¿La base o el dominio? El dominio ¿quién sería? R3. Bien, el dominio de esta transformación es R3. Entonces, ¿quién es la base estándar de R3? Los vectores 1, 0, 0, 0, 1, Este sería el 0. primero, ¿no? El segundo, porque tiene que estar ordenada la base, no podemos poner los vectores en cualquier orden. ¿Y 0, 0, 1? Este sería el primer vector estándar, este sería el segundo vector estándar y este sería el tercer vector estándar. Entonces, primero miro el dominio y fijo la base estándar. ¿Qué me decía el teorema anterior? Ahora tengo que calcular las imágenes de esos vectores, ¿no? Es decir, yo tengo que saber cuánto vale la imagen del 1, 0, 0. ¿Cuánto vale la imagen del 0, 1, 0? ¿Y cuánto vale la imagen del 0, 0, 1? Ese sería el segundo paso, ¿no? Primero mirar el dominio y fijar la base. Una vez que fijé la base, paso 2, calcular las imágenes o los transformados de esos vectores. Bien, acá tengo la transformación. Así que si entra el 1, 0, 0, ¿qué sale? -1, 0. Bien,
Menos 1, 0. Ahora va a entrar el segundo vector. Vamos a poner con otro colorcito. Ahora entra el 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Qué sale? 2, 2, 2, Mirá que 2, Z vale 0, 0, ¿eh? 1. 2, 3. 2, 1. 2 por 1 menos 0, 2. La I vale 1, la X vale 0 y la Z vale 0. 3 por 0, 0 más 1, 1. 2, 1. ¿No? Entra el 0 de la X, 1 de la Y, 0 de la Z. 0 de la X, 1 de la Y, 0 de la Z. 1 de la Y, 0 de la Z, 0 de la X, 1 de la Y. Si no hice mal las cuentas, me da 2, 1. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y ahora por último entra el 0, 0, 1. 0 en la X, 0 en la Y y 1 en la Z. 0 en la Y, 0 en la X, 1 en la Z, 0 en la Y. ¿Cuánto me da esa cuenta? 0, 3. 0, 3. Bien. Ahora estoy en condiciones de armar la matriz. ¿Por qué? Porque el paso 3 me dice, para armar la matriz estándar o canónica, como quieran llamarle, estos transformados, estas imágenes que calculaste, pasan a ser las columnas de A. Coloco los transformados de los vectores de la base estándar como columnas de A. Entonces, el primer vector de la base es 1, 0, 1. Entonces, el primer transformado es la primer columna de A. Entonces, yo cuando vaya a armar A, la primer columna va a tener que ser menos 1, 0. ¿Por qué? Porque es el transformado del primer vector de la base. Este es el transformado del 1, 0, 0. ¿Sí? Voy a la segunda columna de A, va a ser la imagen del segundo vector de la base, ¿no? Así que el 2, 1 va a ser la segunda columna. ¿De dónde saqué el 2, 1? De transformar el segundo vector de la base. Y por último, el tercer vector de la base, la imagen, va a ser la tercera columna de A. Así que 0, 3 va a ser la tercera columna de A. ¿Por qué 0, 3 va a ser la tercera columna de A? Y porque es la imagen del tercer vector de la base. Bueno, esta que está acá es la matriz estándar de la transformación. Matriz estándar o matriz canónica de la transformación. A, B, C. Miro quién es el dominio, fijo la base estándar, busco la imagen de cada uno de los vectores de la base estándar, construyo la matriz poniendo esas imágenes como columnas de la matriz. ¿Cómo sé que armé bien la matriz estándar de la transformación? Verifico. ¿Cómo verifico? Y si t de x es igual a por x, voy a hacer esta cuenta y voy a ver si efectivamente me da esto, ¿no? A ver, menos 1, 2, 0, 0, 1, 3. El dominio es R3, o sea que acá va a entrar un X y Z, ¿no? Multiplicamos primera fila con primera columna, o con la única columna que hay. Menos 1 por X más 2 por Y. Menos 1 por X más 2 por Y. Sería la primera componente de la imagen. Claro. La Después voy a la escribir. segunda componente sería 2 por, 2 por X. No, No, 0 por fila X. por columna.
0 por 0 por X, columna. más Más 1 1 por por Y, Y, más más 3 3 por por Z. Z. 1 por Y más 3 por Z, ¿no? Ajá. Pregunta, ¿coincide con la transformación como me la dieron? Sí, La coincide. primera es menos X más 2Y. Bueno, acá dice 2X menos Y, pero es lo Sí, mismo, ¿no? claro. Y la Y después segunda dice abajo Y más dice 3Z, la que es suma es... igual pero al revés. Exacto, es lo Ujú. mismo. Entonces, esa es la matriz estándar de la transformación. ¿Sí? Sí, Bien. Acá tienen la receta de cómo construirla. Igual ya lo tienen acá escrito en el paso a paso. Y la verificación. Un detalle. Esta matriz que construí, como fijé la base estándar y todos vamos a fijar la misma base, todos tenemos que llegar a la misma matriz. ¿Sí? La base estándar la vamos a fijar todos por conveniencia. ¿Sí? Si todos vamos a fijar la misma base, todos tenemos que llegar a la misma matriz estándar. Bien, fíjate lo que me dice este teorema. ¿Qué me dice este teorema? Si yo hubiera conocido este teorema antes de ponerme a resolver el ejercicio 1, hubiera cortado camino como loco. Este teorema vincula a la matriz de la transformación con su existencia como transformación lineal. Porque me dice que una transformación es lineal si, solo si, yo puedo encontrar una matriz que represente esa transformación. En nuestro caso, esta matriz siempre va a ser la matriz estándar. Digo esto porque si algún día se ponen a estudiar un poco más profundamente, van a ver que existen otras matrices que no son la estándar y que se construyen de manera similar. ¿Sí? Ahora, para que una transformación sea lineal, yo necesito construirle la matriz, en nuestro caso la matriz estándar, y me dice que esa matriz es de M por N. Si yo a cualquier transformación que me dan la puedo escribir en forma matricial es porque es lineal. Entonces lo que podría haber hecho, si yo conocía este teorema antes, es mirar todos los ítems del ejercicio 1 de la práctica 8 y ponerme a buscar si existían las matrices para poder escribirlas en su representación matricial. Si yo lograba encontrar esta matriz A, esta matriz estándar de la transformación, es porque la transformación es lineal. La transformación que no es lineal no la voy a poder escribir en forma matricial. La transformación que no es lineal no la voy a poder escribir en forma matricial. Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que tenemos esta transformación que va de R2 a R2. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta transformación. Lo primero que haría yo es chequear si el transformado del 0, 0 va a parar al 0, 0. Bueno, parece que esta transformación es lineal. Parece. Bien, pregunta, ¿quién es el dominio de esta transformación? R2. R2. ¿Quién es la base estándar de R2? 1, 1, 0. 0, 0 y 0, 0. 1. Bien. ¿Qué tengo que hacer para decir quién es A? Paso 1, fijé la base. Paso 2, Buscarle la imagen a los elementos de la base. bien. ¿Quién es la imagen de 1, 0? Si lo pongo acá adentro. 1, 0. 1 en la X, 0 en la Y. 1 en la X, 0 en la Y. 1, 1.
1, 1. ¿Y quién es la imagen del 0, 1? Ahora pongo 0 en la X. 0, 1. 0, 1. Bien. De vuelta 0, 1. Ah, bueno, encontré la matriz entonces. La primera columna es 1, 1 y la segunda columna es 0, 1, ¿no? Si la encontré, entonces la transformación es lineal. ¿Eso es lo que está diciendo este teorema? ¿Eso es lo que está diciendo este teorema? Si encontraste la matriz, es porque la transformación es lineal. ¿Qué nos falta chequear? Que multiplicando A por X te devuelva la transformación. Exacto. Bueno, multipliquemos A por X. X es X de R2, ¿no? Así que sería ahí. Vamos. 1, 0 por XY, ¿qué me da? X. X. Y 1, 1 por XY, ¿qué me da? X más Y. ¿Y esto es igual a esto? No. No. Entonces, por más que haya encontrado la matriz, no representa esta transformación. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Encontrar solo la matriz no es suficiente para decir que es lineal. Tengo que encontrar la matriz y verificar que efectivamente me devuelve esta transformación. ¿Sí? En este caso, que yo puse una transformación medio tramposa, donde se verificaba la condición de que el 0 iba a parar al 0 y podía encontrar una matriz estándar, la transformación no era lineal, porque cuando fui a hacer la verificación me dio una transformación distinta de la planteada, ¿no? Esto con un contraejemplo salía, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que no es lineal? Y mira, un poco ahí la culpa la tiene el cuadrado. Ahora en un ratito vamos a ver que también hay un atajo para decidir de manera más inmediata si la transformación es lineal. ¿Está bien? Bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque a mí me pueden dar definidas las transformaciones lineales en forma matricial. Si a mí me dan las transformaciones lineales definidas en forma matricial, porque efectivamente son lineales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo a mí me dan esta transformación, se dan cuenta que esta transformación está íntegramente expresada como producto de matrices. Esta transformación está íntegramente expresada como producto de matrices. Esta es la representación matricial de una transformación lineal. ¿Por qué? Porque si yo logro escribir a una transformación lineal de la forma A por X, si yo logro escribir a una transformación lineal de la forma A por X, es porque la transformación es lineal. ¿Sí? Si yo logro escribirla de la forma A por X, es porque la transformación es lineal. ¿Qué ventaja tiene este formato? Que si vos querés calcular la imagen de cualquier vector, lo pones acá dentro del vector, haces el producto de matriz y ya tenés la imagen. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene este formato? Que si vos querés calcular la preimagen, igualás esto al vector que le querés calcular la preimagen y resolvés el sistema. Y esto es un sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B. ¿Sí? Tiene múltiples ventajas. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es que a veces la transformación lineal va a venir definida en este formato. ¿En qué formato? En el formato matricial, donde A va a ser siempre la matriz estándar de la transformación. Bueno, y en este caso el vector X o el vector B o el que sea va a ser un vector del dominio. ¿Sí? Esta es la matriz estándar y es única. Para cada transformación lineal va a existir y va a ser única. Si la transformación es lineal, va a existir y va a ser única. ¿Sí? Bien, no es la única forma en la que puede venir definida la transformación. ¿Por qué? Porque para construir esta matriz nosotros tuvimos que fijar la base estándar y buscarle las imágenes. ¿Sí? Entonces acá tenemos otro teorema que se desprende de esta receta que armamos que dice que una transformación es lineal o una transformación lineal queda determinada una vez que yo sepa cuál es la imagen de los vectores de una base del dominio. ¿Sí? Lo que me está queriendo decir este teorema es, si vos conocés la imagen de los vectores de una base del dominio,
ya podés hallar la matriz de la transformación. Y si podés hallar la matriz de la transformación, voy al teorema anterior. Es porque la transformación era lineal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra manera puede venir definida una transformación lineal? Así, así. Esta transformación que va de R3 en R2 viene definida así. La única información que me dan es que la imagen del 1, 0, 0 es 2, 0. La imagen del 0, 1, 0 es menos 1, 1. Y la imagen del 0, 0, 1 es 0, menos 3. ¿Qué me dieron? La imagen de una base estándar del dominio de esta transformación. Entonces, yo con esa información puedo calcular la imagen del vector que se me dé la gana. ¿Por qué? Si yo les digo, ¿cuál es la imagen del vector 2, 3, 4? Esto que está acá es la base estándar de R3, ¿no? Si es base, significa que yo voy a poder escribir el vector de R3 que se me dé la gana como combinación lineal de estos vectores. Y esa combinación lineal va a existir y va a ser única. ¿Qué ventaja tengo? Que como es la base estándar, yo sé que 2, 3, 4 va a ser 2 veces el primer vector más 3 veces el segundo vector más 4 veces el tercer vector. Esto es obvio y evidente. ¿Por qué? Porque la base es la estándar. Si la base no hubiera sido la estándar, bueno, acá esta combinación lineal se me hubiera complicado un poco más. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que yo en la clase pasada hablé de las propiedades de la transformación lineal, ¿no? Y dijimos que la transformación de una combinación lineal de los vectores del dominio, esto es una combinación lineal de los vectores del dominio, ¿no? La transformación de una combinación lineal de los vectores del dominio es igual a la combinación lineal de los transformados de esos vectores. Esa propiedad 3 que yo les mencioné en la clase pasada decía que las combinaciones lineales del dominio se transportan a las combinaciones lineales de las imágenes en el codominio, conservando los coeficientes de la combinación lineal. Es decir, que si yo transformo el vector 2, 3, 4 y el vector 2, 3, 4 es el resultado de esta combinación lineal, al transformar toda esta combinación lineal, esa propiedad me dice, conserva los escalares y transforma los vectores. Acá usamos esa propiedad que parecía que no la íbamos a usar nunca. ¿Sí? 2, 3, 4 es una combinación lineal de los vectores del dominio. Bueno, la propiedad 3 me decía que el transformado de una combinación lineal es la combinación lineal de los transformados. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo esta información la tengo, me la dieron, ¿no? El transformado de 1, 0, 0. Dijimos que era 2, 0. Esto es 2, 0. El transformado de 0, 1, 0, este es menos 1, 1. Y el transformado de 0, 0, 1, en este caso es 0, menos 3. Bueno, ahora solo me restan hacer estas cuentas, ¿no? Va a ser 2 veces el transformado del primer vector, más 3 veces el transformado del segundo vector, más 4 veces el transformado del tercer vector. ¿Cuánto vale el transformado 2, 3, 4? 4 menos 3, 1, más 0, 1. 0 más 3, 3, 3 menos 12. Pude calcular la imagen del vector 2, 3, 4 y no tengo ninguna fórmula que me define la transformación lineal. Pero este teorema me asegura que si vos conocés
la imagen de los transformados de una base del dominio, ya tenés definida la transformación lineal. ¿Sí? Del mismo modo que yo calculé la imagen del 2, 3, 4, del mismo modo que yo calculé la imagen del 2, 3, 4, la misma manera de proceder lo podría hacer para cualquier vector de R3. Acá en lugar de poner 2, 3, 4, pondría X y Z. Y puedo calcular el transformado de cualquier vector del dominio usando esta propiedad, que es la propiedad 3 de las transformaciones lineales, ¿no? ¿Sí? Así como yo hice todas las cuentitas, no sé si siguieron el paso a paso de las cuentitas que fui haciendo. Como las hice para el vector 2, 3, 4, las puedo hacer para cualquier vector X y Z del dominio. Y acá yo tengo adelantado estas cuentitas porque el vector X y Z es combinación lineal de los vectores de la base estándar. X y Z es X por el primer vector, más Y por el segundo vector, más Z por el tercer vector. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Bueno, si yo aplico la transformación ahora, voy a calcularle el transformado de X y Z, voy a calcularle el transformado de la combinación lineal. Y la combinación lineal, perdón, el transformado de una combinación lineal, por la propiedad de las transformaciones lineales, es la combinación lineal de los transformados. Esta información la tengo, esta información la tengo, esta información la tengo, lo único que hago es cambiar el transformado de 1, 0, 0 por 2, 0. El de 0, 1, 0 lo cambio por menos 1, 1 y el de 0, 0, 1 lo cambio por 0, menos 3. ¿Ves? 2, 0, menos 1, 1, 0, 3 y ahora hago las cuentas. Y me quedó la transformación escrita en el formato que por ahí conocemos todos, ¿no? Pude calcular el transformado de cualquier vector conociendo como dato los transformados de los vectores de una base. O sea que también puede venir definida así la transformación lineal. Y no voy a tener ningún problema para manipularla. ¿Sí? Además, si yo conozco esto, ¿qué me puedo construir inmediatamente con esta información? La matriz. La matriz. ¿Quién sería la matriz en este caso? 2 menos 1, 0. 0, 1 menos 3. ¿Están de acuerdo que esta es la primera columna, es el transformado del primer vector de la base, ¿no? Esta va a la segunda columna y esta va a la tercera columna. Bueno, acá puedo hacer lo siguiente. A por X. Yo puedo verificar que me da esto. Haciendo A por X. 2 menos 1, 0. 0, 1 menos 3. Lo voy a multiplicar. Estamos en el dominio por X y Z, ¿no? 2 por X menos 1 por Y más 0 por Z. 2 por X menos 1 por Y más 0Z. 0 por X más 1 por Y menos 3Z. 0 por X más 1 por Y menos 3Z. ¿Ven que me da lo mismo? Y si logré escribir a la matriz es porque la transformación es lineal. Una se desprende de la otra. ¿Sí? Esto yo se los estoy presentando simplemente porque la transformación puede venir definida en cualquier formato y a ustedes esto no les tiene que llamar la atención. Bien. Por último, la que nos suelen presentar en la mayoría de los ejercicios es mediante funciones componentes, ¿sí? ¿A qué se le llama funciones componentes? A cada una de las componentes de la fórmula, ¿sí? Esta sería la primer componente de la fórmula y esta sería la segunda componente de la fórmula. A cada una de esas ecuaciones se la llama funciones componentes, ¿sí? Y si sus funciones componentes son transformaciones lineales, entonces la transformación es lineal. En realidad lo vamos a poder decir de una manera más simple. Si cada función componente es lineal, es porque la transformación es lineal. Si cada función componente es lineal,
es porque la transformación es lineal. Mirá, la primera es 2x menos y. Para que sea lineal, la tengo que poder escribir de la forma a por x. ¿Podrá existir alguna matriz A que multiplicada por x y z me dé como resultado 2x menos y? Sale ojo. 2x menos y tiene que ser igual a 2 una menos 1. matriz. Pero estamos en la retreche. Tienen que 2 tener menos 1, 0. Ahí está, porque si no, no puedo multiplicar. Esta sería la matricita A, que multiplicada por x y z me da la primera función componente. ¿Ves que la primera función componente la puedo escribir de la forma a por x? Entonces es lineal. La segunda función componente, ¿quién es? I menos 3z. Al i menos 3z, ¿yo lo puedo escribir de la forma a por x? ¿Cuánto por x y z me da como resultado i menos 3z? ¿Qué tengo que poner acá? 0, 1 0, y menos 1 3. y 3 No, menos. Menos. menos 3. Porque va a ser 0 por x más 1 por y menos 3 por z. Es esta. ¿Sí? Y esta sería la matricita A. Entonces es lineal también. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse hoy? Que era este. ¿Quién es la primera función componente? X cuadrado. ¿Y x cuadrado? ¿Es lineal? ¿La puedo escribir como el producto de una matriz por xy que me dé x cuadrado? No. No, No. no es lineal. Entonces, como ya una de las funciones componentes no es lineal, listo, la transformación no es lineal. La transformación no es lineal. Además, fíjate, esta es la matriz del ejemplo la transformación del ejemplo anterior que tenía esta matriz, ¿no? Estos eran los transformados de los vectores de la base estándar. Fíjate qué vínculo hay entre la matriz estándar de la transformación y las funciones componentes. ¿Qué son de la matriz estándar? Son las filas de la matriz Son estándar. la fila de la matriz estándar. O sea Claro. que los coeficientes de las funciones componentes coinciden con la fila de la matriz estándar. ¿Sí? Ojo, no se hagan lío con las filas y con las columnas. Las columnas me la dan los transformados de los vectores de la base. ¿Sí? Las columnas me las dan los transformados de los vectores de la base. Pero las filas de la matriz estándar coinciden con las matricitas de las funciones componentes, es decir, son los coeficientes de las ecuaciones lineales de las funciones componentes. Entonces es recontra simple construir la matriz estándar de la transformación. Ahora, yo no puedo decir en un examen que la matriz es esta sin decir cómo la armé. ¿Cómo digo que esta es la matriz estándar de la transformación? Y bueno, o que estén las funciones componente y muestro de dónde saqué las filas, o que estén los transformados de los vectores de la base estándar y muestro dónde saqué las columnas. Porque acuérdense que nosotros hacemos mucho hincapié en el por qué, o sea, por qué haces las cosas como las haces. Entonces, si a mí me dicen hallar una representación matricial de esta transformación y yo escribo esta matriz y no digo nada de cómo la armé, capaz que la armé copiándome de la hoja del compañero. Entonces digo, no, no, yo armé esta matriz usando los transformados de los vectores de la base estándar del dominio. Transformé el 1, 0, 0, transformé el 0, 1, 0 y transformé el 0, 0, 1, los metí como columna y así salió la matriz. Perfecto.
No tengo dudas de que sabes construir la matriz de la transformación. Y otro puede decir, no, no, yo tomé las funciones componentes y las expresé de la forma A por X y de ahí me robé las filas de la matriz. Perfecto, también es válido. También es válido. Son tres formas válidas. Bueno, una es la representación matricial, ya viene dada en forma matricial. Son dos formas válidas de justificar por qué la transformación es lineal y cómo se construye la matriz. Entonces, de ahora en adelante, si a mí me dicen demostrar que una transformación es lineal, yo tengo tres opciones. Opción uno, usar la definición. Yo puedo demostrar usando la definición que si una transformación verifica las dos condiciones, es lineal. Opción 2, construir la matriz estándar de la transformación, transformando los vectores estándar de la base del dominio. Si yo logro escribir a una transformación de la forma A por X, es porque la transformación es lineal. Opción 3, analizando las funciones componentes. Si cada función componente es lineal, es porque la transformación es lineal. Entonces, ahora es más rápido demostrar si una transformación es lineal o no. ¿Tienen a mano la práctica 8? ¿Podemos mirar Sí, profe. un segundo el ejercicio 1 de la práctica 8? Ya va. El ejercicio que hicieron para hoy, que todos lo hicieron probando las dos condiciones. Decime, ¿el 1A es lineal? Mirá las funciones componentes del 1A. ¿Son lineales las funciones componentes del 1A? Sí, Listo, la transformación es lineal. es re fácil. Sí, aguante la matriz estándar de la transformación. Aguante la representación matricial. ¿Entendés? Que podemos. El ejercicio 1C es lineal. 1C. No, No, porque una componente es logaritmo natural de x1 y el logaritmo natural no es lineal. No hay forma de escribir una matriz que multiplicado por x me dé logaritmo natural de x. Chau, no es lineal porque una función componente no es lineal. ¿Sí? El 1F no es lineal porque la primera función componente no es lineal. Chau, así de fácil se demuestra que una transformación es o no es lineal. ¿Sí? Tienen que estar atentos a la consigna porque si a mí me piden demostrar si una transformación es lineal y solo me dicen demostrar que es lineal, lo demuestro como se me da la gana. Pero se puede poner caprichoso el profesor y pedir que demuestres usando la definición. Si la consigna es demostrar utilizando la definición que la transformación es lineal, van a tener que hacer todo lo que hicieron ustedes en el ejercicio 1 de la práctica 8. Todo lo que practicamos en la clase pasada. Ahí sí, cuando me piden por demostración, por definición es probar las dos condiciones. Si es demostrar a secas, puedo armar la matriz o puedo analizar las funciones componentes. ¿Sí? Esta es la ventaja que tiene conocer todas las formas en las que puede venir definida una transformación lineal. Bueno, acá lo tienen desarrollado, así cuando ustedes vuelvan a mirar el Power, tengan el resumen armado. Bien, les propongo que en estos minutos que nos quedan trabajemos con estos dos ejercicios. ¿Sí? Trabajemos con estos dos ejercicios. Les doy un ratito para que los copien, lo piensen, lo vayan haciendo y después los resolvemos entre todos. Cuando más o menos los tengan, me dicen, así hacemos una apuesta en común.
Profe, se va a salir del Power, me parece. Sí, 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 porque lo voy a llevar a Ah, una hoja en blanco si lo resolvemos juntos, sí. mientras Dale, ustedes. perfecto. Ok, está bien. ¿Cómo que no tengo internet? ¿Me está? Bueno, me lo voy a tener que llevar a otro lado porque no me deja. Ay, ¿cómo se llama? No. ¿Me ayuda con algo, Cari? No me deja abrir el... El PowerPoint, no, el coso, el whiteboard. Sí, Ah, no sí, eso sé, te por pide favor, una chequee su conexión a conexión. internet. Sé que te pide, bueno, pero obviamente estamos en videollamada, así que. No, pero tenía otro que no me acuerdo cómo se llama. El de Google, si abrís, ¿cómo era que se llama el de No, Google? creo que tenía uno que se llama Blackboard, Ah, pero no me acuerdo si es Blackboard. Eh, bueno, mientras los chicos van pensando, ahora lo busco en otro lado. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Mm, no, no era Blackboard. ¿Cómo era? Mm, Jamboard, que es el de Google, si no, ese es el que podés abrir desde el navegador, ¿no, Cari? No sé si hay que instalar una cosa. A ver. no lo usé nunca este, che. Yo no lo usaba yo, no sé si te pide alguna, por ahí descargar alguna extensión, ¿viste? Mm, Yo me acuerdo, me han compartido links, no, no es que lo he usado yo, no lo he usado, pero bueno, si no lo resuelvo arriba del ejercicio. No. Pero yo tenía otra aplicación que a veces me patinaba el lápiz y no la usaba. Para ella la voy a encontrar. No me va a ganar esto. O ya veo que lo que la te puedo borré. tal vez lo que te puedo ofrecer, si creo una yo y te paso el... la tengo caída yo también, capaz que es la aplicación, No, pero... no, debe andar mal el coso. Bueno, no Sí, importa. el No, whiteboard lo tengo caído yo también, mirá. no importa, ¿sabes qué? Agrego una. Y me dice que no tengo internet, de hecho. Sí, 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 a mí me saltaba eso. Sí, No, no, sí. agrego una hoja en blanco acá en la diapo y lo resuelvo acá en la diapo, no pasa nada. No, pues decía, por ahí te paso el link colaborativo y por ahí con el No, link no, te no, no abro. anda se cayó la página. Pero pensé que no andaba en línea, che. O sea, yo sabía que funciona en línea, pero pensé que funcionaba sin internet también, digamos. Si al fin Sí, de cuentas es Microsoft, no es de... raro, raro, es rari. Nunca me pasó, pero bueno, siempre hay una primera vez. Capaz que hay que ver alguna actualización del... Para que, ahí está, me dejo el ejercicio uno copiado acá
Y me copié el ejercicio 2 en la otra. Ahí está, me creé 2 diapos en blanco y escribo ahí. No pasa nada. Para tener lugar, ¿viste? Para escribir. Ahí está, ahí vemos bien, ¿no? Igual voy a hacer trampa. Como me gusta hacer trampa. ¿Se ve ahí o estoy...? Sí, sí, claro. Bien, ¿pudieron hacer el ejercicio 1? ¿Sale, no sale? ¿Lo están Sí, intentando? a mí me Sí, sí, salió salió. Bien, completamente. bien. Vamos, a ver, cuéntenme qué hicieron. Bueno, para empezar, agarré los datos que me daban las tres transformaciones Sí, y formé el vector, a ver, formé la transformación de X y Z. sí. Fue lo primero que hice. O sea, Agarré vos de la transformación escribiste X primero, y Z y X y Z, puse así, X, sí, X por puse el transformado X del más, primero, así. así. O sea que empezaste por el punto B. Empecé por el punto B, claro. Bien. Te pregunto porque Y, como no estoy viendo tu hoja, sí, sí. no es que soy Cuando un escribí chaquiloto. eso, Bien, a yo ver, escribí, pará, Santi, vamos a dejar ah, que tus compañeros traten de seguir el razonamiento. sí, sí, Santi lo que perdón. propone es arrancar por el punto B. Yo supongo, Santi, que vos arrancaste por el punto B porque si tenés el transformado de cualquiera podés calcular el de 1 1, ¿no? Claro. Bien, entonces, acá usamos las propiedades de las transformaciones lineales. Una Ujú. combinación lineal de x y z en la base estándar es x por el primer vector, más y por el segundo vector, más z por el tercer vector, y esas combinaciones lineales se arrastran a la transformación, ¿sí? Entonces el transformado de cualquier x y z va a ser x por el resultado del transformado 1 0 que lo tenemos, es 1 2. ¿Así lo pensaste, Santi? Sí, lo empecé así. Perfecto. Más y por el transformado del Y segundo vector que es 2 3. por 2 3 más Z por el tercer transformado 3 4. Perfecto. O sea que esto te da primera componente Me da x X más más 2y. 2Y más 3Z. Esa es la primera componente de la transformación. Esa es la primera componente de la transformación. Y la segunda, 2X más 3Y más 4Z. perfecto. ¿Coinciden con lo que hizo Santiago? ¿El resto de los compañeros les dio igual? Lo dejé sin palabras. Ah, sí. A mí, Sí, profe, profe, me me dio dio igual. igual, Sí. me dio igual, pero empecé por la matriz. ¡Ay, La eso me multipliqué, gustó! la Bien, multipliqué por X y Z matricial columna. perfecto, porque ¿cuál es la matriz A para este caso? Sí, si me dan esta data. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Perfecto. Esta es la matriz estándar de la transformación. Vino servida en bandeja, ¿no? O sea, esta data que está acá, perdón por lo que voy a decir, pero me dieron la matriz estándar descuartizada, ¿no? Me la dieron por columnas, me dieron un pedazo de cada matriz. Si yo armo la matriz estándar, entonces puedo escribir a la transformación como esa matriz 1, 2, 3, 2, 3, 4 por X y Z, que lo pienso como matriz columna, y hago estas cuentas y me da lo mismo que acá arriba, ¿no? Si yo hago este producto de matrices, obtengo lo mismo que ahí arriba. Así que cualquiera de las dos hubiera estado bien, ¿sí? Arrancar por la matriz, respondo el ítem C, hago el producto de matrices, obtengo el ítem B, y ahora que ya tengo el resultado, puedo responder el ítem A. ¿Quién es el transformado de 1, 1, 1? Y bueno, pongo 1 en todas las componentes y hago las cuentitas, ¿no? 1 más 2 más 3, 6.
2 más 3 más 4, 9. Ir de abajo para arriba era mucho más rápido. ¿Sí? ¿Está mal arrancar por el C? Y no, si tengo que responder las tres cosas. Tengo que responder las tres cosas. Esto automáticamente me regala la matriz estándar de la transformación. ¿Qué es lo que hago? Escribo la matriz estándar, escribo la representación matricial de la transformación y hago las cuentas. Al hacer las cuentas, A por X, al hacer las cuentas, tengo las funciones componentes de la transformación y es lo que me pide en el ítem B. Hallar una forma general de expresar el transformado en X y Z. Y ahora que tengo la forma general de un X y Z, reemplazo por 1, 1, 1 y tengo el transformado de un vector puntual. ¿Sí? Buenísimo. ¿Se entendió? ¿Alguno quedó colgado? No me contesta. Bueno, vamos al otro ejercicio. Borro porque si no me lo traslado a la otra app. Vamos con este. Escuchá, ¿qué dice la primera consigna? Demostrar que f es una transformación lineal. Demostrar. No dice si por definición, por teorema, tití, tití, tití. Demuestro como se me dé la gana. ¿Cómo se me podría dar la gana de mostrar que f es lineal? F es lineal o transformación lineal porque, y acá es lo que me interesa escuchar de ustedes. ¿Por qué F es transformación lineal? Profe, yo no sé si está bien, seguramente no esté bien, pero lo que hice fue formar una base de f con x y z. Sí. Seguro que está incompleto. Hice eso nomás. ¿Qué base formaste? Formé la base 100 La de los estándar. vectores. Estándar, Bien, ¿no? Es estándar, bien. claro. ¿Para qué hiciste eso, Santi? Para mostrar, eh, no, no sé para qué lo hice así nomás. Lo hice Porque hace acá lo rato, más ya me olvidé. interesante es que me cuenten, si ustedes consideran que es lineal, que me digan por qué es lineal. ¿Por qué es lineal? Claro. Opción uno, por definición. ¿Por qué? Por definición, y acá tengo que probar que el transformado de U más B es es igual al transformado de U más el transformado de B y que el transformado de un escalar por U es K por el transformado de U. Esta es una opción. F es transformación lineal porque, opción 2. ¿De qué otra manera puedo probar que esto es lineal? Porque las funciones componentes son lineales. Porque las funciones componentes, ¿quién es la primera función componente? X. X. Y a X la puedo escribir de la forma algo por X y Z y que me dé X. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Es lineal. ¿Quién es la segunda función componente? 0. Cero. ¿Y la tercera? 0. O sea Cero. que la 2 y la 3 son la misma, ¿no? Es la misma función componente. Y a 0, ¿se la puede escribir algo por X y Z? Sí. Cero, 0, cero, 0, cero. 0. Sí, sí. Son lineales, ¿no? Perfecto. Esta es la opción 2. ¿Y la opción 3?
¿Cuál sería la opción 3? Con la matriz. Con la matriz. F es transformación lineal porque es de la forma A por X con A, y acá tengo que construir la matriz A. Que como ya tengo acá las funciones componentes, me robo las filas, ¿no? Y chau, fíjate, 3 opciones para demostrar que la transformación es lineal. ¿Sí? Definición. Funciones componentes, representación matricial. ¿Quedó claro cómo probar que una transformación es lineal? Tenés para elegir. Por supuesto que la consigna en este caso fue abierta, decía demostrar, no pedía cómo. Elegí la forma más corta de probar que es lineal. No te vas a mandar con la definición. Ahora, si la consigna dice demostrar por definición, bueno, bancate la definición y probá que se verifican las dos condiciones de la definición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro esto, chicos? Un detalle que por ahí pasó medio desapercibido. Escuchá que la transformación va de R3 en R3. Entonces la matriz tiene que ser de tamaño 3 por 3. ¿Sí? Ni se les ocurra tachar las filas de ceros o las columnas de ceros. ¿Por qué no voy a tachar ni las filas ni las columnas de cero? ¿Qué pasa si yo empiezo a tachar las filas y las columnas de cero? ¿Qué le pasa a la matriz si yo le empiezo a sacar filas y columnas? No se puede multiplicar. No se puede multiplicar, queda una matriz de otro tamaño. Y si la matriz es de otro tamaño, de otra dimensión, ya no es la matriz de la transformación, porque la matriz de la transformación tiene que ser una de 3 por 3. Si la transformación lineal va de Rn en Rm, la matriz A tiene que ser de m por n. Esta es la única el único tamaño posible para definir a la matriz de la transformación. ¿Sí? Digo esto porque ha pasado otros años que cuando a la matriz de la transformación le aparecen filas de ceros, uno está acostumbrado a los sistemas que cuando aparecen las filas de ceros se los saca de encima, ¿viste? Pero bueno, en este caso, si vos te sacás filas de encima, estás cambiando la dimensión de la matriz, por lo tanto ya no te estás refiriendo a la misma transformación. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Bueno, la representación matricial, entonces, el ítem B, la representación matricial, este de X igual a la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la matriz A por la matriz X. Esta es la representación matricial. Esta es la matriz estándar, son dos cosas distintas. Esto es solo la matriz y esto es toda la representación. ¿Sí? Bien, la imagen de esta transformación. La imagen de esta transformación. ¿Quién podría llegar a ser? La imagen de esta transformación. Es el eje X. Claro, porque fíjate que sale siempre, entre lo que entre sale la primera componente 0, 0. ¿Puedo borrar estas 3 opciones? ¿Ya copiaron? ¿Ya las puedo borrar? Ah, bueno, ya copiaron, capaz que hacen captura de pantalla. Ahora es más fácil, ¿no? Borro. La imagen de la transformación es lo que me devuelve la fórmula, ¿no? Es el conjunto formado. ¿Dónde miro la imagen? ¿Acá o acá? Acá, en el codominio, ¿no? Pero estoy mal para escribir hoy. La imagen la miro en el codominio. Y el codominio es R3. Así que son los X y Z, tales que se cumple esta condición. Acá X sería un real cualquiera, ¿no?
porque los otros dos están fijos y son cero. O sea que en la imagen de esta transformación está el 1, 0, 0, el -8, 0, 0, el 0, 0, 0, el 1/3, 0, 0. Y en general va a estar el número real que se me dé la gana, 0, 0. ¿Sí? Pregunta, ¿de cuántas variables dependen todos los vectores de la base? De la imagen, perdón. ¿De cuántas De variables? una, De de una sola que X. es la X, ¿no? Entonces, los vectores de la imagen, en este ejemplo, solo dependen de X. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que yo a estos vectores los puedo escribir de la forma X por 1, 0, 0? Donde X es un real cualquiera. Y estos son combinaciones lineales de un solo vector, ¿no? O sea que es una recta. Exacto. Es número por vector. Una combinación lineal, ¿no? En realidad, infinitas combinaciones lineales con un solo vector. Pregunta, ¿las combinaciones lineales que generan? Las combinaciones lineales de vectores, ¿qué generan? Subespacios Subespacios. ¿Y dónde está metido este? en R3. O sea que esto es un subespacio de R3. Esto es un subespacio de R3 generado por un solo vector. ¿Por qué vector está generado? ¿Por el 1, 0, 0? Entonces uno podría decir que la imagen de esta transformación, y la podemos escribir así, ¿no? ¿Se acuerdan de esta notación? Conjunto generador. Esto y esto es lo mismo, porque acá estoy explicitando el parámetro, acá lo estoy diciendo implícitamente. El conjunto generador de la imagen es el conjunto de las combinaciones lineales del vector 1, 0, 0. O sea que la imagen es un subespacio de R3 que es generado por un solo vector que como no es el vector nulo es linealmente independiente. ¿Qué puedo dar de la imagen entonces? ¿Una base de la imagen? Una base de la imagen podría estar formado por ese vector. Si la genera el único vector y es linealmente independiente, genera y es linealmente independiente, puede ir a la base, ¿no? Y si la imagen es un subespacio de R3, ¿qué dimensión tiene esa imagen? ¿Qué dimensión tiene la imagen? Uno. 1, porque hay un solo vector en la base. Acuérdense que la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores que forman una base. Este espacio vectorial imagen está formado por un solo vector. ¿Sí? Es generado por un solo vector. En la base hay un solo vector. Entonces la dimensión es 1. Y como bien dijeron, en R3 se puede interpretar geométricamente, ¿no? Geométricamente es una recta de R3 que tiene que pasar por el 0, 0, 0, ¿no? Para que sea espacio vectorial. Ahora, una recta. ¿Quién particularmente? No es cualquier recta, es una recta especial. ¿Con quién coincide esta recta? Con el eje X. Es el eje X. Toda esta información que uno puede rascar de la imagen de una transformación, bienvenido sea. Toda esta información que uno puede rascar de la imagen de una transformación, bienvenido sea. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Pongo un último ejemplito como para terminar de cerrar este concepto que lo vamos a trabajar con más profundidad el viernes
y el viernes vamos a construir algunos atajitos también. Hoy, por ahora, vamos con lo conceptual. El viernes, como construimos atajos para demostrar que una transformación es lineal, vamos a construir atajos para los conjuntos de imágenes, ¿sí? Otro ejemplo y con esto cerramos. Supónganse que tengo una transformación que va de R2 a R3, tal que t de xy es 0 la primera componente, x más y la segunda componente y 2x la tercera. ¿Sí? Vamos con la imagen de esta transformación. ¿Dónde tengo que buscar la imagen? En el Acá. codominio. O sea que son vectores de R3, ¿no? Sí. Son vectores de R3 tales que, ¿qué condiciones tienen que cumplir esos vectores? La primera componente sea 0, la segunda x más y Perfecto. la tercera 2x. Bien. Pregunta, ¿estos vectores de R3 de cuántas variables dependen? De 2. De 2. dos. O sea que la X y la Y son reales cualesquiera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mira, presentar la imagen así es como decir mi abuela me hacía arroz con leche, porque en realidad lo único que estoy haciendo es escribir el resultado de la fórmula y digo, eso es la imagen, arreglate con eso. Anda a interpretar la voz. ¿Se entiende lo que digo, no? Estoy metiendo solo los resultados de la fórmula en el conjunto imagen, con lo cual no estoy diciendo demasiado. ¿Está bien? Ahora, como este conjunto depende de dos parámetros o de dos variables, vamos a hacer un desdoblamiento de estos vectores, ¿sí? Vamos a poner en un vector todo lo que tenga la variable x y en el otro vector todo lo que tenga la variable y. Entonces, la primera componente fija es 0. La segunda componente tiene una x. Y la tercera componente tiene 2x. Voy con la sí. La primera componente fija 0. La segunda componente tiene una y. Y la tercera componente no tiene ninguna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que decir la imagen así o decirla así es lo mismo? Acá ya está tomando un poco más de color. ¿Por qué está tomando un poco más de color? Porque si yo saco la x afuera y saco la y afuera, ¿cómo estoy escribiendo este conjunto? ¿Qué son estas cuentas? La ecuación cartesiana de un plano. Bien, no es cartesiana. Vectorial. Vectorial, perdón. Estos son combinaciones lineales, Sí. número por vector más número por vector. Y las combinaciones lineales generan subespacios. O sea que podemos decir que la imagen de la transformación es generada por el vector 0, 1, 2 y por el vector 0, 1, 0. Esto es, acuérdense que es conjunto generador. Lograr escribir a los vectores de la imagen a través de combinaciones lineales permite robarme el conjunto generador de ese espacio. ¿Y de qué me sirve conocer un conjunto generador? Si este conjunto que genera el espacio además es linealmente independiente, ¿qué es del espacio? Una Una base. base. La base. Y cuando son dos vectores, ¿no es más fácil determinar si son LI o LD? Sí, si son En este múltiplos o caso, no. claro, y en este caso Son linealmente independientes porque no son son linealmente múltiplos. independientes porque no son múltiplos. Uy, elegí un color que no se ve. Son linealmente independientes porque no son múltiplos. Entonces, si este conjunto genera el espacio imagen y además es un conjunto linealmente independiente, ¿qué tengo? Una base de la imagen. Una base de la imagen la voy a armar con 0, 1, 2, porque ya probé que es generador de la imagen, y con 0, 1, 0
y pongo estos dos porque ya probé que son linealmente independientes, entonces puedo decir qué dimensión tiene la imagen de esta transformación. ¿Qué dimensión tiene? 2. 2. ¿Por qué? Porque hay dos vectores en la base. ¿Sí? Y como bien dijeron por ahí, esto es la ecuación vectorial de un plano de R3 que pasa por el origen. ¿Sí? Se puede interpretar geométricamente. ¿Está bien? Bien. Hasta acá vamos a llegar hoy y podemos hacer, a partir de lo visto hoy, el ejercicio 2, que es de todas las transformaciones lineales del ejercicio 1, escribir la representación matricial. El ejercicio 3 es para pensar un cachitito. Por ahora, el 4 y el ejercicio 5 la vamos a dejar pendiente, se los voy a mostrar la clase que viene. Y del ejercicio 6 podemos hacer el ejercicio 6 hasta el 6. Hagamos hasta el 6 nada más. ¿Eh? Hagamos hasta el 6. Yo lo que les puedo proponer en el mientras tanto del ejercicio 8, hacer de todas esas transformaciones, analizar el conjunto imagen, solo el conjunto imagen. La clase que viene, vamos a estar en condiciones de poder terminar toda la práctica 8, porque no solo vamos a hablar del conjunto imagen, vamos a hablar de otro subespacio vectorial, pero este nuevo subespacio vectorial que vamos a mencionar la clase que viene es un subespacio vectorial que vive en el dominio que se llama núcleo, ¿sí? Que tiene una cierta particularidad. Y vamos a clasificar a las transformaciones lineales. Como clasificamos a las funciones de matemática básica, que decíamos inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, che, si es biyectiva existe la función inversa. Las transformaciones lineales son funciones, así que las vamos a poder clasificar como inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y las que sean biyectivas las vamos a poder definir a través de una transformación lineal inversa. ¿Sí? Así que la clase que viene, les pido por favor que no falten porque cerramos la unidad 8 y ya el lunes de la semana que viene nos vamos a ir sacando las dudas que surjan de la práctica y nos metemos de lleno con la unidad 9 porque la semana que viene es la última semana de clases. ¿Sí? Bueno, hasta el 8 solamente concéntrense en analizar el conjunto imagen como hicimos estos ejemplitos. La clase que viene les voy a contar otro atajo a raíz de los atajos que construimos gracias a las distintas representaciones de la transformación lineal. Es todo por hoy. Si alguno tiene alguna duda, nos quedamos. Si no, nos vemos en la clase que viene, que es el viernes. Listo, Nos profe, vemos, muchas gracias, profe. gracias. Nos Un vemos. detalle, los chicos que son de otra comisión, vamos desfasados porque acuérdense que nosotros tenemos clase lunes, lunes, miércoles y viernes, ¿eh? En las otras comisiones seguramente hoy ya terminen con esta unidad. Por las dudas, claro, porque había dos chicas que eran de otra comisión. Buenísimo, profe. Nada, yo no tengo ninguna duda. Nos vemos bien, Bien. entonces. La rompiste toda, Santi, hoy, ¿eh? Muy Sí, bien. gracias, gracias. Y gracias. No se olvide de terminar de grabar después. No, es que estaba grabando yo o alguien. No, una alumna estaba grabando. Me parece Un que alumno estaba grabando, bueno.